Esposa humilla a su marido en la ceremonia de su hijo, pero el discurso del joven lo cambió todo. Dale tu like y suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos sorprendentes como este. Alejandro despertaba temprano cada mañana antes de que el sol tiñera el cielo de tonos dorados. Sus manos, endurecidas por años de trabajo en la carpintería, se movían con precisión mientras preparaba el desayuno. Nadie lo notaba, pero él siempre se aseguraba de que el café de Laura estuviera exactamente como a ella le gustaba, con leche espumada y una pizca de canela. No importaba cuánto se esforzara en los detalles, porque la respuesta de su esposa siempre era la misma: indiferencia o, peor aún, desprecio. Otra vez demasiado frío, murmuraba Laura sin mirarlo, empujando la taza a un lado. Alejandro bajaba la mirada y sentía que discutir no valía la pena. Nunca valía la pena discutir. Laura lo había reducido a una sombra dentro de su propia casa. Años atrás, cuando se casaron, Alejandro todavía tenía sueños, pensaba en abrir su propio taller, en estudiar diseño industrial, en hacer algo que lo llenara de orgullo. Pero su esposa jamás lo apoyó. Para ella, un marido solo debía traer dinero a casa y callar. Las aspiraciones de Alejandro le parecían absurdas, un capricho sin sentido. No necesitas estudiar, le decía con tono condescendiente. Yo ya tengo mi carrera en Derecho, concéntrate en trabajar y en mantenernos. Al principio Alejandro intentó defender sus sueños, pero con cada burla, con cada comentario cruel disfrazado de broma, su voluntad se fue apagando. Finalmente se resignó. El tiempo pasó y la rutina lo envolvió como una jaula invisible: trabajar, cocinar, limpiar, asegurarse de que todo estuviera en orden para cuando Laura regresara de su bufete de abogados, siempre esperando no cometer ningún error, no darle un motivo más para sus desprecios. Martín, su hijo, creció observando esa dinámica. Al principio, cuando era niño, no comprendía del todo por qué su padre siempre parecía tan pequeño al lado de su madre. Pero con los años entendió la verdad: su padre era tratado como un mueble más dentro de la casa, algo útil pero sin importancia. Lo peor no eran los gritos, porque rara vez Laura levantaba la voz. Lo que dolía eran los comentarios envenenados, las burlas constantes disfrazadas de simple sinceridad. Alejandro, deberías arreglarte un poco más, ya pareces un viejo de verdad. ¿Piensas ponerte eso? No me hagas pasar vergüenza. No sé cómo alguien puede pasarse el día trabajando y aún así verse tan cansado. Alejandro jamás respondía. Aprendió que la mejor manera de sobrevivir era el silencio. Pero Martín no podía soportarlo. Cada vez que veía a su madre menospreciar a su padre sentía una rabia profunda, un fuego que le quemaba por dentro, aunque era demasiado joven para hacer algo. Las noches eran las peores. Laura llegaba cansada y siempre encontraba algo de qué quejarse: la comida, el orden de la casa, cualquier cosa. Y aunque Alejandro intentaba ignorarlo, sus palabras se clavaban en él como pequeñas dagas invisibles. ¿Sabes cuál es tu problema?, le dijo una vez mientras cenaban. Nunca hiciste nada con tu vida. Solo eres el padre de Martín. Si mañana desaparecieras, nada cambiaría. Martín sintió que la sangre le hervía, pero su padre le puso una mano en el brazo, un gesto silencioso pidiendo calma. Alejandro ya estaba acostumbrado, pero Martín no. Desde que tenía memoria, su padre había sido su mayor inspiración, no porque hubiera logrado grandes cosas, sino precisamente porque nunca se le permitió hacerlo. A pesar de ello, nunca dejó de dar amor, de preocuparse por cada detalle, de sacrificarse para que su hijo tuviera lo mejor. Esa noche, después de que Laura se durmiera en el sofá viendo televisión, Martín encontró a su padre en la cocina, limpiando silenciosamente los platos de la cena. «Papá, ¿por qué lo permites?», preguntó en voz baja. Alejandro se detuvo un momento, miró a su hijo, su único tesoro en este mundo. Sus labios se curvaron en una sonrisa triste. «Porque tú eres lo único que importa». Para Alejandro, su vida ya no tenía solución. Había dejado pasar demasiado tiempo, había permitido demasiadas cosas.
pero su hijo aún tenía un futuro brillante por delante. Y si tenía que soportar humillaciones diarias para asegurarse de que Martín nunca tuviera que vivir lo mismo, lo haría sin dudar. La graduación de Martín estaba cerca. Para él era el momento más importante de su vida. Alejandro había ahorrado en secreto para poder comprarle un traje elegante, uno que lo hiciera sentir especial. Lo que no sabía era que en ese mismo evento su esposa lo haría sentir más pequeño que nunca y que por primera vez su hijo no se quedaría callado. Laura se miró en el espejo con satisfacción mientras ajustaba el broche de su chaqueta. Se consideraba una mujer exitosa, alguien que había construido una vida estable con esfuerzo y determinación. Nada de lo que tenía le había sido regalado. Cada logro, cada cifra en su cuenta bancaria era el resultado de su trabajo incansable. En su mente, ella era el pilar de la familia, la única que realmente importaba. Motivo por el cual Alejandro y Martín podían llevar una vida cómoda. Laura no entendía por qué su hijo insistía en darle tanta importancia a la ceremonia de graduación. Para ella era solo un trámite, un acto simbólico sin verdadero significado. Después de todo, ¿qué sentido tenía celebrar algo que se suponía debía cumplirse de todas formas? Terminar la escuela era una obligación, no un logro. No entiendo por qué hacen tanto escándalo por esto, murmuró mientras tomaba su chaqueta. Alejandro, que estaba en el dormitorio terminando de arreglarse, escuchó el comentario pero no dijo nada. No esperaba que Laura entendiera. Desde el momento en que Martín había recibido la noticia de su graduación, su madre lo había tratado con desdén, como si no tuviera ningún valor. Para Laura, los verdaderos éxitos eran los que se medían en dinero y prestigio. Una ceremonia en la que los jóvenes recibían un diploma y escuchaban discursos motivacionales le parecía una pérdida de tiempo. Vamos a llegar tarde, dijo con impaciencia mirando su reloj. Cuando Alejandro salió del dormitorio, ella lo miró de arriba a abajo con una expresión de fastidio disimulada. ¿Eso es lo que vas a ponerte?, preguntó con una mueca. Alejandro bajó la mirada, sintiendo el calor de la vergüenza arder en su pecho. Había pasado horas eligiendo esa chaqueta, una que no era nueva pero que al menos lo hacía sentir un poco más presentable. No tengo otra cosa, respondió en voz baja. Claro que no, bufó Laura. No sé para qué te preocupas tanto, nadie va a estar mirándote a ti. Alejandro sintió una punzada en el estómago, pero no respondió. Estaba acostumbrado a sus palabras hirientes. En la sala, Martín esperaba impaciente, ajustando los últimos detalles de su atuendo. Para él, ese día significaba mucho más que una simple ceremonia, era el símbolo de todo el esfuerzo que su padre había hecho en silencio durante años. Sabía que su madre no compartía su entusiasmo y que probablemente pasaría toda la velada con su expresión de aburrimiento, pero eso no le importaba. Lo único que le preocupaba era lo que tenía planeado hacer esa noche. Mientras viajaban en el coche, Laura manejaba en silencio, sin prestar atención a la conversación entre padre e hijo. Alejandro intentaba ocultar su nerviosismo, pero cada vez que cruzaba mirada con su esposa sentía el peso de su juicio. Espero que al menos el evento no sea largo, dijo de repente Laura, rompiendo el silencio. Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. Martín apretó los puños sobre su traje. Es mi graduación, mamá, dijo con frialdad. Solo ocurre una vez en la vida. Laura soltó una carcajada sin humor. Dios, los jóvenes de hoy creen que cualquier cosa es un gran acontecimiento. En mis tiempos nadie hacía tanta ceremonia por terminar la escuela. Alejandro puso una mano en la pierna de su hijo, como advirtiéndole que no discutiera, pero Martín no estaba de humor para callar. Quizás porque para ti nunca significó nada, respondió sin apartar la mirada de la carretera. Pero para otros sí. Laura no contestó, pero su expresión se endureció. Al llegar al auditorio donde se llevaría a cabo la ceremonia, la multitud de familias y estudiantes los recibió con entusiasmo. Martín sintió una oleada de emoción al ver a sus compañeros vestidos con sus togas y birretes, riendo y tomándose fotos con sus seres queridos.
Laura, en cambio, frunció el ceño. ¡Qué exageración!, murmuró mientras avanzaban entre la gente. Alejandro se sentía fuera de lugar, preguntándose si los demás lo miraban, si notaban su ropa sencilla, su postura encogida, su expresión siempre temerosa. Pero lo que más lo preocupaba no era él mismo, sino lo que su esposa pudiera hacer. Sabía que Laura no tenía filtro cuando hablaba, no le importaba si sus comentarios humillaban a otros, mucho menos a él. Se preguntó cuántas veces en el pasado había deseado desaparecer en situaciones como esa, cuando sentía que la vergüenza lo asfixiaba. Martín fue llamado al escenario junto a sus compañeros. El público aplaudió con entusiasmo. Laura apenas movió las manos, mirando su reloj con impaciencia. Cuando llegó el momento de los discursos, el director de la escuela habló primero, seguido de algunos profesores. Martín sentía el corazón latir con fuerza, pronto sería su turno. Desde su asiento, Alejandro lo miraba con orgullo y Laura con total indiferencia. Nada podía prepararla para lo que estaba a punto de ocurrir. La ceremonia de graduación transcurría en un ambiente festivo, los estudiantes celebraban entre risas y abrazos, las familias se tomaban fotografías y el auditorio estaba iluminado con luces cálidas que resaltaban la importancia del momento. Martín observaba todo con emoción contenida. Aquella noche no solo significaba el final de una etapa, sino también la oportunidad de expresar lo que había guardado dentro de sí por años. Laura, en cambio, no compartía la misma emoción. Después de unos minutos en su asiento ya parecía aburrida, revisando el teléfono constantemente y lanzando suspiros pesados cada vez que algún discurso se prolongaba más de lo que consideraba aceptable. No tardó mucho en. Laura se dirigió a la mesa donde servían bebidas y, tras su primer trago de vino, comenzó a relajarse. Alejandro, sentado a su lado, mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo. No quería que esa noche se convirtiera en una más de aquellas en las que su esposa encontraba una excusa para menospreciarlo. Deseaba que, por una vez, Laura pudiera comportarse con dignidad y darle a Martín el reconocimiento que merecía. Pero pronto su esperanza se desmoronó. Después de su tercera copa, Laura empezó a hablar más alto, lanzando comentarios mordaces sin preocuparse por el volumen de su voz. «Mírala, Alejandro», dijo con una risa burlona, señalando a uno de los padres que estaba a unos metros de ellos. Eso es lo que pasa cuando un hombre se preocupa por sí mismo, cuando no se deja estar. Alejandro sintió su rostro arder, pero no respondió. «Y mírate tú», continuó ella, sacudiendo la cabeza con fingida tristeza. «Debería darte vergüenza presentarte así en público. Parece que ni siquiera hiciste el esfuerzo de arreglarte». Algunas personas alrededor comenzaron a prestar atención a la escena. Algunos se miraron entre sí con incomodidad, otros simplemente se hicieron los desentendidos. «De verdad no entiendo cómo puedes salir a la calle con esa ropa», insistió Laura, tomando otro sorbo de su copa. ¿O acaso crees que a alguien le importa lo que un hombre como tú haga o deje de hacer? Una risa apagada se escuchó en algún punto de la mesa. No era una carcajada fuerte, sino más bien una reacción incómoda de alguien que no sabía cómo responder a la situación. Alejandro deseó desaparecer, pero no era el único que estaba sintiendo la humillación. A pocos metros, Martín observaba la escena con los puños apretados. Su madre, una vez más, encontraba la manera de hacer sentir a su padre como si no valiera nada, como si su existencia misma fuera un estorbo. Por años había sido testigo de esas situaciones en casa, pero nunca frente a tantas personas, nunca de forma tan descarada. Lo peor de todo, continuó Laura, ya con la voz ligeramente arrastrada por el alcohol, es que ni siquiera puedes decir que lograste algo en la vida. No estudiaste, no trabajaste en nada importante, no hiciste nada. Si no fuera por mí, estarías perdido. Alejandro bajó la mirada como hacía siempre. Pero esta vez Martín no podía quedarse en silencio. Apretó los dientes, sintiendo como su corazón golpeaba contra su pecho con furia. Las personas a su alrededor observaban la escena con diferentes expresiones,
Algunos parecían divertidos, como si fuera un espectáculo más, otros miraban a Alejandro con compasión, pero sin intervenir. Esa indiferencia era lo que más enfurecía a Martín. ¿Cómo podía la gente ver a su padre siendo humillado y no hacer nada? ¿Cómo podían permitirse simplemente desviar la mirada? Laura continuó con su discurso cruel, como si estuviera orgullosa de cada palabra que salía de su boca. Al menos nuestro hijo sí logró algo. Al menos él no será un fracasado. Las palabras se sintieron como un golpe en el estómago de Martín. Había llegado el límite. Se levantó de su asiento con los ojos encendidos de determinación. La ceremonia aún no había terminado, quedaba un último discurso, y él sabía exactamente qué iba a hacer. El auditorio estaba en completo silencio cuando el presentador tomó el micrófono y anunció el último discurso de la noche. Martín se puso de pie con una elegancia serena, caminando con paso firme hacia el escenario. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era aún más grande. Desde su asiento, Alejandro lo observaba con orgullo, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Laura, por otro lado, apenas prestaba atención. Seguía sentada con una mano apoyada en su rodilla y la otra sosteniendo una copa con los restos del vino que había estado bebiendo durante la ceremonia. Estaba convencida de que su hijo aprovecharía el momento para reconocer su esfuerzo como madre, para agradecerle por haberle proporcionado una vida cómoda, una educación de calidad y todo lo que necesitaba para llegar hasta allí. Martín tomó el micrófono con seguridad y miró a la multitud frente a él. Sabía que entre esas personas había amigos, profesores, familiares de sus compañeros y, lo más importante, su padre y su madre. Buenas noches a todos, comenzó con voz clara y firme. Esta noche es especial para cada uno de nosotros. Hemos trabajado duro, superado obstáculos y llegado hasta aquí con esfuerzo y dedicación. Pero hoy quiero hablar de alguien que ha sido mi mayor inspiración, la persona que me dio la fuerza para nunca rendirme. Se hizo un breve silencio mientras los invitados esperaban la siguiente frase. Todos daban por hecho que hablaría de su madre. Pero entonces Martín giró lentamente la cabeza y clavó su mirada en Alejandro. Mi padre. El auditorio entero contuvo la respiración. Desde su asiento, Laura frunció el ceño. Su expresión pasó de la indiferencia al desconcierto. Durante un breve instante pensó que su hijo estaba haciendo alguna introducción simbólica antes de agradecerle a ella. Pero en cuanto vio la intensidad en los ojos de Martín, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su espalda, mi padre, repitió Martín con la voz más firme, es la persona más fuerte e increíble que he conocido. La sala quedó en absoluto silencio. Algunas personas miraron en dirección a Alejandro, que parecía sorprendido, incapaz de procesar del todo lo que estaba sucediendo. Otros miraron a Laura, esperando ver su reacción. La mujer se removió en su asiento, incómoda. Algo en su interior le advertía que aquello no era una simple dedicatoria cariñosa, algo estaba a punto de explotar. Martín sostuvo el micrófono con más fuerza y continuó, durante años crecí viendo a mi padre sacrificarse en silencio. Él no tenía un título universitario, no tenía un gran cargo ni un reconocimiento público, pero tenía algo mucho más valioso, un corazón inquebrantable y una valentía que pocas personas en esta sala podrían siquiera imaginar. Algunas personas en la audiencia se inclinaron ligeramente hacia adelante, atrapadas por la emoción en sus palabras. Laura sintió su piel arder. Mi padre nunca tuvo la oportunidad de perseguir sus sueños, siguió Martín con voz vibrante. Le dijeron que no los necesitaba, que no eran importantes, que su única función en la vida era servir a otros sin esperar nada a cambio. Los murmullos comenzaron a extenderse por la sala. Alejandro sintió que el pecho le pesaba, como si el aire en el auditorio se hubiera vuelto más denso. Quiso levantarse, decir algo, detener a su hijo, pero no pudo. Algo dentro de él le decía que ese era el momento de Martín. Laura se movió inquieta en su asiento. Ya no había duda, aquello no era un simple discurso.
He escuchado muchas veces que el éxito se mide en títulos, en dinero, en logros visibles, prosiguió Martín. Pero hoy quiero decir que eso es mentira. El éxito de mi padre nunca fue reconocido, nunca recibió aplausos ni palabras de aliento. Pero sin él yo no estaría aquí. Sin su sacrificio silencioso, sin su amor incondicional, sin su fortaleza para soportar cosas que ninguna persona debería soportar, yo no sería nada. Los murmullos se intensificaron. Algunas personas comenzaron a intercambiar miradas incómodas, como si de repente entendieran lo que estaba ocurriendo. Laura sintió un nudo en el estómago. Su hijo estaba hablando de Alejandro como si ella no existiera, como si todo lo que ella había hecho, toda la vida que había proporcionado, no tuviera ningún valor. Se inclinó hacia adelante y susurró en voz baja, como si quisiera advertirle, detén esto. Pero Alejandro no se movió. Martín tomó aire y miró directamente a su madre. Esta noche quiero hacer algo que nunca antes se ha hecho. Quiero que todos los aquí presentes se pongan de pie y le den un aplauso a mi padre, porque él lo merece más que nadie. Por un instante el silencio fue absoluto. Luego alguien en la primera fila comenzó a aplaudir tímidamente, y después otra persona, y otra, hasta que todo el auditorio estalló en un aplauso ensordecedor. Alejandro se cubrió la boca con las manos, incapaz de contener las lágrimas que corrían por sus mejillas. Laura sintió que la sangre se le helaba en las venas. Nunca en su vida se había sentido tan expuesta, tan vulnerable. Porque en ese momento, mientras todo el mundo aplaudía a Alejandro, entendió lo que Martín acababa de hacer. Había arrancado de ella el reconocimiento que siempre había creído merecer y se lo había entregado al hombre que más había despreciado. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El eco de los aplausos aún resonaba en el auditorio cuando Martín, con la mirada encendida por una mezcla de emoción y determinación, decidió que no había marcha atrás. Había llegado hasta ahí con un propósito y no se detendría hasta decir toda la verdad. Inspiró profundamente, sintiendo el peso del momento en sus hombros, pero también la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Alejandro seguía sentado en su lugar, con las manos temblorosas y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Nunca en toda su vida alguien le había dedicado palabras tan sinceras y llenas de amor. Se sentía abrumado, pero también extrañamente ligero, como si después de tantos años de silencio su historia finalmente estuviera siendo escuchada. En contraste, Laura estaba rígida, con el rostro endurecido y los labios apretados. Su orgullo le decía que debía detener aquello de inmediato, que no podía permitir que su hijo siguiera exponiéndola de esa manera. Pero algo en la mirada de Martín la paralizó. No era la de un niño rebelde queriendo desafiar a su madre, sino la de un hombre que conocía la verdad y estaba listo para revelarla al mundo. El auditorio, que antes estaba lleno de murmullos y conversaciones discretas, ahora se encontraba en completo silencio. Todos esperaban las siguientes palabras de Martín, sin saber que lo que vendría cambiaría la manera en que veían a aquella familia para siempre. Esta noche es un homenaje a quienes nos ayudaron a llegar hasta aquí, continuó Martín con voz firme. Y yo quiero compartir algo que nunca antes había dicho en público, algo que la mayoría no sabe, pero que cambió el curso de mi vida. Algunas personas se inclinaron ligeramente hacia adelante, atrapadas por la intensidad del momento. Laura sintió una punzada de ansiedad en el estómago, pero intentó disimularlo cruzando los brazos. Durante años crecí creyendo que mi madre era la única responsable de todo lo que teníamos, dijo Martín con un tono más pausado. Que era su esfuerzo el que nos permitía vivir con estabilidad, que gracias a ella yo podía estudiar en un buen colegio, tener oportunidades y llegar hasta aquí. Laura esbozó una sonrisa torcida, convencida de que finalmente su hijo estaba reconociendo su sacrificio. Pero la expresión de Martín cambió. Y con ella la tensión en el ambiente se volvió casi insoportable. Pero me equivoqué. El murmullo volvió a recorrer la sala. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mi madre siempre nos hizo creer que ella era la única que trabajaba, que sostenía todo, y que sin ella mi padre y yo no seríamos nada.
pero la verdad es que mi padre nunca fue una carga, nunca fue un peso muerto como ella lo hizo ver. El rostro de Laura se tensó. Algo dentro de ella gritaba que debía hacerlo callar, pero sabía que no podía hacerlo sin quedar en una posición aún más humillante. Cuando yo era niño, continuó Martín, recuerdo muchas noches en las que despertaba y encontraba a mi padre sentado en la mesa del taller, con las manos manchadas de polvo y madera, escribiendo presupuestos, diseñando piezas, cosiendo con paciencia los detalles de su trabajo. No entendía por qué lo hacía, no comprendía por qué se quedaba despierto hasta el amanecer si él no tenía el reconocimiento de nadie. Alejandro llevó una mano a la boca, sintiendo cómo la emoción lo desbordaba. No quería que Martín hablara de eso, no quería que el mundo supiera lo que había hecho en silencio, en la sombra, sin esperar reconocimiento. Mi padre nunca se quejó, nunca pidió nada. Pero mientras mi madre lo despreciaba y le decía que no servía para nada, él encontraba maneras de ayudarnos sin que ella lo supiera. Los ojos de Laura se abrieron con sorpresa. Sí, continuó Martín, mirando directamente a su madre. Durante años papá trabajó en secreto. Reparaba muebles para otras personas, hacía encargos pequeños, escribía informes técnicos para otros, cualquier cosa que le diera un poco de dinero extra. El impacto en la sala fue inmediato. Los murmullos aumentaron. Algunas personas miraron a Alejandro con asombro, otras voltearon hacia Laura tratando de descifrar su reacción. ¿Saben por qué lo hacía?, preguntó Martín con un brillo de tristeza en los ojos. Porque mi madre decía que pagar una mejor educación para mí era un gasto innecesario. Decía que cualquier colegio servía, que no tenía sentido invertir en algo así porque, de todas formas, yo terminaría dependiendo de una mujer. Pero mi padre no lo aceptó. Él quería algo mejor para mí. Así que con cada moneda que ganaba en secreto, ahorraba para ayudar a mi educación. Laura sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Su rostro estaba pálido, sus manos apretaban con fuerza el borde de su silla. Si hoy estoy aquí no es solo por mi esfuerzo. No es por mi madre. Es por mi padre. Los murmullos cesaron. Ahora solo quedaba un silencio espeso, denso, incómodo. Alejandro tenía los ojos llenos de lágrimas. Nunca quiso reconocimiento, nunca esperó agradecimiento. Pero escuchar a su hijo decir esas palabras, ver cómo el mundo finalmente lo miraba y lo veía como algo más que una sombra, era demasiado. Laura, en cambio, sintió un peso terrible caer sobre ella. Siempre se había sentido superior a Alejandro, siempre había creído que sin ella él no tendría nada. Pero ahora, frente a todos, su hijo le estaba demostrando que quien realmente no había logrado nada por mérito propio era ella. Porque mientras ella se llenaba de orgullo creyendo que era el pilar de la familia, su esposo había estado en silencio, haciendo sacrificios invisibles, sosteniendo todo sin pedir reconocimiento. Y ahora, en la peor de las ironías, el reconocimiento que ella siempre había exigido le estaba siendo arrebatado frente a todos. El auditorio permanecía en silencio absoluto. Nadie miraba a Laura con respeto, solo con vergüenza. Laura sentía como la sangre le martilleaba en las sienes. El aire en el auditorio se había vuelto denso, irrespirable. Nunca en su vida había experimentado una sensación como esa, el peso sofocante de la vergüenza. Siempre había sido ella quien dominaba los espacios, quien hablaba con autoridad, quien recibía respeto sin esfuerzo. Pero ahora cada mirada que la rodeaba estaba cargada de algo distinto, no admiración, no reconocimiento, desprecio. Quiso hablar, quiso interrumpir, quiso recuperar el control de la situación. Pero su lengua estaba atrapada entre la rabia y la incredulidad. No podía aceptar lo que estaba ocurriendo. Su propio hijo, el niño al que había criado con la creencia de que todo lo que tenía se lo debía a ella, la había destruido en cuestión de minutos. Esto no es cierto, farfulló con voz temblorosa, tratando de recomponerse. Están exagerando. Nadie respondió. Nadie la defendió.
Tragó saliva y se puso de pie de golpe, sintiendo la necesidad urgente de imponer su presencia. No es como lo están diciendo, insistió Laura, mirando a los invitados que aún la observaban en silencio. ¿De verdad creen que Alejandro hizo todo eso? Es ridículo. Las palabras salieron torpes, casi desesperadas. Laura se giró hacia Alejandro esperando verlo encogido como siempre, esperando que la mirara con la misma sumisión de toda la vida. Pero lo que encontró en su rostro fue distinto, él no tenía miedo. Por primera vez en tantos años, Alejandro la observaba con calma, con una serenidad que la desarmó por completo. Sus ojos estaban húmedos por las lágrimas, pero no eran de tristeza, era como si finalmente se hubiera liberado de algo que lo oprimía desde hacía décadas. Laura sintió una punzada en el pecho. Murmuró como si quisiera que él mismo negara todo, que le diera una salida, que la salvara de esa humillación. Pero Alejandro no dijo nada, porque no tenía nada que defender, la verdad ya había sido dicha. Laura giró hacia la audiencia esperando ver alguna mirada de apoyo, alguna persona que compartiera su punto de vista. Pero todo lo que encontró fueron rostros fríos, miradas esquivas, cabezas que se inclinaban en susurros de desaprobación. Los mismos hombres con los que había compartido reuniones, las mujeres que la habían tratado con cordialidad en eventos anteriores, los profesores que antes la saludaban con respeto, ahora la veían como si fuera una desconocida. Algunos con lástima, otros con desprecio. Sintió que le faltaba el aire. No pueden hablar de mí como si fuera la villana de esta historia, soltó con una risa amarga. Todo lo que hice fue mantener a mi familia, ¿eso es un crimen ahora? Nadie respondió, porque todos sabían que no era solo eso. Laura pasó una mano temblorosa por su rostro. La sensación de control que siempre había tenido, la seguridad con la que caminaba por la vida, todo se estaba desmoronando frente a sus ojos. Por primera vez sintió lo que Alejandro había sentido durante años, el dolor de ser invisible, la impotencia de hablar y que nadie escuche, la humillación de darse cuenta de que nunca había sido realmente importante para nadie. Martín seguía de pie en el escenario, observándola con una expresión inquebrantable. Ya no había rabia en su mirada, solo decepción. Laura no pudo soportarlo. Sin decir nada más, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida. Sentía cada paso como un martillazo en el pecho, su respiración era irregular, su visión borrosa por la furia y la desesperación. Al pasar por el lado de Alejandro se detuvo un instante. Esperó que él le dijera algo, esperó que le rogara que se quedara. Pero Alejandro no hizo nada. No porque estuviera lleno de rencor, sino porque ya no sentía la necesidad de retenerla. Por primera vez en su vida no tenía miedo de estar sin ella. Alejandro lo supo en ese instante, había perdido algo que jamás podría recuperar. Y lo peor de todo era que en el fondo sabía que Laura se lo merecía. El amanecer iluminó la ciudad con un tono dorado, marcando el comienzo de un nuevo día. Pero para Alejandro no era solo una mañana más, era la primera vez en años que despertaba sin sentir el peso de la opresión sobre su pecho. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, pero en medio de todo el caos algo dentro de él había cambiado. Por primera vez, al abrir los ojos, no sintió la necesidad de caminar con cautela por la casa ni de vigilar cada palabra para evitar el mal humor de Laura. La ausencia de su esposa no le generaba ansiedad, sino una paz extraña, casi desconocida. Se levantó de la cama y se acercó al espejo, mirándose con una intensidad que no recordaba haber tenido antes. Su reflejo seguía siendo el mismo, pero algo en su interior le decía que ya no era el hombre que había sido el día anterior. En la cocina, Martín lo esperaba con una taza de café caliente. Su hijo lo observó con una sonrisa suave, diferente a las anteriores, como si entendiera que su padre estaba descubriendo algo nuevo dentro de sí mismo. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Alejandro tomó un sorbo de café y suspiró. Libre. La palabra se deslizó de sus labios con un peso inesperado. Martín le tomó la mano con ternura,
sintiendo en la piel de su padre la historia de sacrificios silenciosos, de noches en vela, de años de renuncia. ¿Y ahora qué quieres hacer?, preguntó con suavidad. Alejandro no respondió de inmediato. No estaba acostumbrado a pensar en lo que quería. Toda su vida había girado en torno a lo que los demás necesitaban de él, a lo que debía hacer para mantener la armonía en su hogar. Pero por primera vez se permitió imaginar un futuro diferente. Las palabras de Martín lo acompañaron durante todo el día. Por la tarde, mientras organizaba algunas cosas en la casa, encontró una vieja libreta con apuntes de cuando era joven, cuando soñaba con estudiar y tener una carrera. Se sentó en la cama y pasó las páginas con dedos temblorosos, redescubriendo una parte de sí mismo que había olvidado hacía mucho tiempo. Esa noche, en la mesa, Martín lo observó con ojos brillantes cuando Alejandro finalmente se atrevió a decirlo en voz alta: «Quiero volver a estudiar». El rostro de su hijo se iluminó con una emoción genuina. «Papá, eso es increíble». Alejandro sonrió, aunque la duda aún rondaba en su mente. «No sé si podré hacerlo, si es demasiado tarde». Martín negó con la cabeza con firmeza. «Nunca es tarde. Tú me enseñaste eso». Por primera vez en años, Alejandro sintió esperanza. No era solo un pensamiento pasajero, sino una certeza creciendo en su pecho. Mientras él empezaba a construir su nuevo futuro, Laura vivía una realidad completamente diferente. Su orgullo herido le había impedido volver a casa la noche de la graduación. Pasó la madrugada sola en un hotel barato, sumida en el alcohol y en una ira que no sabía a quién dirigir. Al principio su rabia estaba enfocada en Martín, por haberla traicionado y expuesto frente a todos. Luego en Alejandro, por haberle permitido quedar en ridículo. Pero cuando la resaca matutina se disipó, lo único que quedó en su interior fue un vacío insoportable. Regresó a casa al atardecer, esperando encontrar todo como siempre. Esperaba que Alejandro la recibiera con la misma sumisión de siempre, que bajara la cabeza y aceptara su regreso sin más preguntas. Pero lo que encontró fue una casa diferente. Por primera vez en años, todo estaba ordenado, pero no con el meticuloso cuidado de un hombre temeroso de cometer errores, sino con la calma de alguien que estaba reclamando su propio espacio. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la brisa de la tarde. Había flores frescas en la mesa y, lo más sorprendente de todo, música sonaba a bajo volumen en la cocina. Alejandro estaba de pie sirviéndose un té, con una expresión serena. Cuando la vio entrar, no hubo miedo en su mirada, solo tranquilidad. Laura sintió una punzada en el pecho. «He vuelto», dijo, esperando que esas palabras fueran suficientes. Pero Alejandro solo asintió, sin rastro del hombre que solía esforzarse tanto por agradarla. «Lo sé». Ella esperó más, una señal de que todo volvería a la normalidad, que él aceptaría su presencia como lo había hecho durante tantos años. Pero Alejandro no tenía intención de hacerlo. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme. Laura sintió un escalofrío, nunca había escuchado ese tono en su esposo. Se sentaron frente a frente en la mesa. Laura no estaba acostumbrada a estar en esa posición, a no tener el control. «Alejandro», comenzó, pero él la interrumpió con calma. «No quiero escuchar excusas. No estoy aquí para discutir el pasado. Solo quiero dejar las cosas claras». Laura sintió que su garganta se cerraba. «Quiero ser mejor», dijo con torpeza. «No quiero que esto termine así». Alejandro sostuvo su mirada, pero ya no con la sumisión de antes. «No es una decisión tuya», respondió con serenidad. «No puedes destruirme durante años y luego esperar que todo vuelva a ser como antes». Laura sintió que su mundo se derrumbaba. Siempre había creído que Alejandro era su refugio, que él nunca la dejaría sin importar lo que hiciera. Pero ahora entendía la verdad más cruel: él no la necesitaba. Alejandro se puso de pie y caminó hacia la puerta. «No sé qué pasará en el futuro, Laura. Pero esta vez yo decidiré qué hacer con mi vida». La dejó sentada allí,
sola con su arrepentimiento. Esa noche Alejandro se acostó con el corazón en paz. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez no le tenía miedo. Alejandro despertó con una sensación distinta. Por primera vez en muchos años no sintió el peso de la tristeza al abrir los ojos. En lugar de la rutina monótona que había seguido durante décadas, su día comenzaba con un propósito nuevo, con una chispa que le iluminaba el alma. Había tomado la decisión de estudiar. Inscribirse en un curso le parecía un reto enorme, pero también una promesa de que su vida aún tenía mucho por ofrecer. Con el apoyo de Martín, había buscado opciones y finalmente se había matriculado en algo que siempre le había apasionado. Mientras leía los materiales de su primera clase, sintió una emoción que no experimentaba desde su juventud, la esperanza. Martín lo observaba con orgullo. Ver a su padre renacer después de tantos años de sombra era una de las cosas más hermosas que había presenciado. Durante mucho tiempo, Alejandro se había visto a sí mismo solo a través de los ojos de Laura, creyendo que no era lo suficientemente capaz, que su vida no tenía valor fuera de la casa. Pero ahora estaba aprendiendo a mirarse con otros ojos, a descubrir su propio potencial. Los días pasaban y, con cada uno, Alejandro se volvía más fuerte. Se sorprendía a sí mismo recordando lo mucho que le gustaba aprender, lo feliz que se sentía con cada pequeño avance. Ya no tenía miedo de equivocarse, porque ahora entendía que el fracaso no era un castigo, sino parte del crecimiento. Mientras Alejandro construía su nueva vida, Laura se hundía en la suya. Desde aquella noche en la graduación, todo parecía haberse desmoronado a su alrededor. Al principio pensó que con el tiempo todo volvería a ser como antes, que Alejandro la perdonaría y que su hijo se olvidaría de lo sucedido. Pero la realidad era otra. Los días se hicieron largos y vacíos. La casa que antes le pertenecía se había transformado en un espacio ajeno, un lugar donde ya no tenía poder. Cada vez que intentaba hablar con Alejandro, Laura lo escuchaba con cortesía, pero sin permitirle cruzar la barrera que él había construido. Quería creer que aún tenía una oportunidad, pero en lo profundo de su ser sabía que había perdido algo irreemplazable. Una tarde, después de muchas idas y vueltas, Laura tomó valor y se acercó a Alejandro con la intención de hablar. Lo encontró sentado en la mesa, concentrado en sus estudios. La imagen le resultó extraña y dolorosa. Durante años lo había visto siempre ocupado con tareas domésticas o con trabajos menores, pero nunca con algo propio, con algo que lo hiciera brillar. Alejandro, ¿puedo hablar contigo?, preguntó. Él levantó la mirada con expresión tranquila. Ya no había miedo en sus ojos. Dime. Laura se aclaró la garganta. No estaba acostumbrada a sentirse nerviosa frente a su esposo, pero ahora todo había cambiado. Sé que cometí muchos errores, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero que sepas que me arrepiento. Alejandro la observó en silencio. No me di cuenta de todo lo que hiciste por nuestra familia, continuó ella con la voz más débil de lo que esperaba. Siempre creí que era yo quien sostenía todo, pero estaba equivocada. Alejandro respondió suavemente, no necesito tu perdón ni tu validación. Las palabras golpearon a Laura más fuerte de lo que había imaginado. No quiero que esto termine así, insistió. No quiero que me odies. Alejandro negó con la cabeza. No te odio, respondió con sinceridad. Pero tampoco te necesito. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante años había creído que su esposo siempre estaría allí, sin importar cómo lo tratara. Ahora entendía que lo había perdido para siempre. Alejandro sonrió levemente y volvió a sus estudios, dejando en claro que su conversación había terminado. Cuando Laura salió de la casa, sintió un vacío insoportable en el pecho. Durante toda su vida había dado por sentado que el poder y el control eran lo más importante. Ahora entendía que lo único verdaderamente valioso había sido Alejandro, y lo había perdido. Algunas palabras pueden cambiar todo,
pero algunas pérdidas son irreversibles. La historia de Alejandro y Laura es un recordatorio poderoso de las consecuencias de nuestras palabras, nuestras acciones y, sobre todo, de nuestra indiferencia hacia aquellos que más nos aman. Durante años, Alejandro vivió en la sombra, minimizado, relegado a un papel secundario en su propia vida. Aceptó el silencio como una forma de resistencia, creyendo que su sacrificio era necesario para el bienestar de su familia. Pero en algún momento las verdades ocultas encuentran su camino hacia la luz, y cuando eso sucede nada vuelve a ser igual. ¿Cuántas veces las personas a nuestro alrededor cargan con el peso de renuncias que ni siquiera notamos? La historia de Alejandro nos invita a reflexionar sobre el sacrificio silencioso que muchas personas hacen en nombre del amor, la estabilidad o la familia. Nos recuerda que el esfuerzo no siempre se mide en dinero o en logros visibles, sino en cada pequeña decisión de poner a los demás por encima de uno mismo. Y sin embargo, la lección de esta historia es que no hay sacrificio que deba ser eterno, ni amor que deba implicar perderse a uno mismo. El desprecio de Laura no nació de la maldad, sino de la ceguera. Creció convencida de que el éxito se mide en títulos, en reconocimiento, en el poder de ser quien provee económicamente. Pero olvidó que la verdadera grandeza no radica en lo que acumulamos, sino en cómo tratamos a los demás. Alejandro, con su paciencia infinita, con su amor silencioso, con su fortaleza inquebrantable, fue el verdadero pilar de una familia que ella creía sostener sola. Y cuando finalmente se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. ¿Cuántas veces en la vida no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos? Laura creyó que Alejandro siempre estaría allí, que su presencia era una constante inalterable, que su amor era un hecho irrefutable. Pero el amor no es incondicional cuando se trata con desprecio. No importa cuánto alguien nos ame, si nunca le damos el valor que merece, llegará un día en que el amor se cansará y la soledad será la única respuesta. Alejandro, por su parte, nos enseña que nunca es tarde para recuperar la propia vida. Durante años se convenció de que su existencia estaba ligada a la de su esposa, que su valor era determinado por la manera en que Laura lo veía. Pero la verdad es que siempre tuvo dentro de sí la capacidad de brillar. Solo necesitaba un empujón para darse cuenta. Fue su hijo quien lo ayudó a ver que su vida no tenía por qué reducirse a un papel secundario, que aún tenía sueños que perseguir y que su valor no dependía de la aprobación de nadie. Esta historia nos deja una lección fundamental: cada persona es dueña de su propio destino. Nadie debería vivir sintiéndose invisible, sin voz, sin identidad. No importa cuánto tiempo hayamos pasado en la sombra, siempre hay una oportunidad para redescubrirse, para tomar un nuevo camino, para escribir una. La historia de Alejandro podría haber continuado soportando en silencio, pero eligió otra cosa, eligió la dignidad, eligió el amor propio, eligió la libertad. Y en esa elección nos deja una enseñanza invaluable: el momento de despertar llega cuando decidimos que merecemos más. A veces el miedo nos paraliza, pensamos que el cambio es imposible, que la vida ya está escrita y que no hay margen para corregir lo que hemos permitido por demasiado tiempo. Pero la vida siempre nos da oportunidades para renacer, para reconstruirnos desde los pedazos de lo que alguna vez fuimos. Y aunque el proceso puede ser doloroso, al final la recompensa es la paz. Laura representa a todas esas personas que creen que el poder es lo que define su importancia, sin darse cuenta de que el verdadero poder reside en la forma en que tratamos a quienes nos rodean. Cuando finalmente vio la verdad, cuando entendió que su arrogancia la había dejado sola, comprendió que había perdido lo único que realmente tenía valor. Pero algunas pérdidas son irreversibles. El destino nos da advertencias, nos envía señales, nos da oportunidades para cambiar. Pero si ignoramos esas señales, si seguimos actuando como si el amor de los demás fuera algo garantizado, llegará el día en que abriremos los ojos y descubriremos que estamos solos. Y el arrepentimiento no cambia el pasado, solo lo vuelve más doloroso. La historia de Alejandro y Laura no es solo una historia de amor perdido, sino una historia de renacimiento. Porque mientras una se hundía en la desesperación de lo que perdió, el otro encontró la fuerza para escribir un nuevo comienzo.
Nos recuerda que siempre hay una elección, siempre hay un camino, siempre hay una manera de reclamar nuestra propia historia. Las palabras tienen un poder inmenso, pueden construir o destruir, pueden dar vida o apagarla. Y a veces una sola palabra dicha en el momento adecuado puede cambiarlo todo. Pero hay palabras que, una vez dichas, no pueden retirarse. Hay heridas que no sanan con disculpas. Hay oportunidades que, una vez desperdiciadas, nunca vuelven. Laura entendió todo esto cuando ya era demasiado tarde. Alejandro, en cambio, entendió que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y esa es la lección más valiosa de todas. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Dale tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos increíbles como este. Una nueva historia está apareciendo para ti ahora, haz clic y sorpréndete.